Ahí se grabó la clase, sigamos. Entonces, lo que les estaba explicando, quiero que entiendan una cosa. Acuérdense que lo que estamos tratando de entender hasta este momento es el modo de falla en compresión que se llama pandeo por flexión o flexural buckling en inglés, ¿ya? Pandeo por flexión no quiere decir que estoy flectando el elemento y por eso se está pandeando, quiere decir que al aplicar una compresión el elemento se flecta, ¿ya? Obviamente que ese elemento se pueda o no se pueda flectar depende de cuáles son sus propiedades geométricas y qué tan largo es, ¿no es cierto? Entonces, el código define tres tipos de columnas, y no solamente el código ASC, el ACI trata de la misma manera cuando está viendo la esbeltez de columnas, ¿ya? O la falla en compresión de columnas. Por un lado, si nosotros tenemos columnas muy cortitas, lo que va a ocurrir es que es muy difícil que se alcance a pandear. Entonces, en ese caso, como es muy difícil que se pandee, lo más probable es que antes de pandearse, al aplicar esta carga axial, lo que voy a lograr es que se me plastifique totalmente la sección y que probablemente ni siquiera ocurra el fenómeno de pandeo. Eso es lo que se llaman columnas cortas, ¿ya? O short columns, también en inglés, que así también las llama el código ACI, ya que es el de diseño en hormigón. Si me voy al otro extremo, voy a tener que si mi columna es muy larga, ¿ya? O esbelta, como se le dice técnicamente, slender columns, si mi columna es muy larga, obviamente con una carga muy chiquitita se me va a producir este fenómeno de pandeo. Si la carga es muy chiquitita, quiere decir que yo incrementé las tensiones en el elemento muy poquito. Y entonces, incluso aquellas partes de la sección que tenían tensiones residuales, como incrementé tan poco la tensión con la carga que apliqué, quizás ni siquiera esas fibras alcanzaron a llegar a la fluencia. Por lo tanto, en ese caso, lo que va a ocurrir es que se me va efectivamente a pandear el elemento, pero lo va a hacer de manera elástica. ¿Qué quiere decir de manera elástica? Que ninguna fibra de la sección va a haber alcanzado la fluencia. Ese es el otro extremo. Entonces, por un lado, voy a tener que toda la sección alcanza la fluencia sin pandearse. El otro extremo es que se me va a pandear sin que ninguna sección haya alcanzado la tensión de fluencia. Y el valor intermedio obviamente va a ser un valor que está entre esos dos casos extremos y que es donde yo tengo la mayoría de mis secciones. ¿Qué voy a tener en ese caso? Que el fenómeno de pandeo sí va a ocurrir, ¿ya? Pero como yo tengo algunas partes de la sección que están con tensiones residuales, obviamente esas partes probablemente cuando se genere la carga que produce el pandeo ya van a haber alcanzado la fluencia. Y por lo tanto el pandeo va a ocurrir de manera inelástica. ¿Qué quiere decir el concepto inelástico en este caso? Quiere decir que al menos una de las fibras de la sección va a alcanzar la tensión de fluencia. ¿Ok? Entonces tenemos que entender de qué manera el código trata cada uno de estos tipos de elementos. Entonces, si por ejemplo yo tengo acá a este lado, a la mano izquierda, tengo cuál es el gráfico de la carga aplicada respecto a cuál es la deformación vertical del elemento, que si ustedes ven acá, la W es la deformación vertical, mientras que V corta es la deformación lateral del elemento. Si yo tengo una columna corta, como la columna corta no se me va a pandear, obviamente no voy a tener ninguna deformación lateral, ni siquiera cuando alcanzo la carga límite, que es la carga que hace que fluya toda la sección. Sin embargo, obviamente, cuando lo vea a nivel de la deformación longitudinal, voy a tener que al comienzo se comporte elástico hasta que se plastifica totalmente la sección y se genera esta condición de que sin aumentar la carga se sigue deformando. Este es el caso de una columna corta. Si me voy al otro extremo de una columna esbelta, ¿qué voy a tener? Voy a tener que al comienzo, cuando voy aplicando la carga va creciendo de manera lineal, se me va deformando longitudinalmente la viga, pero hasta que yo no alcance la carga de Euler, no voy a tener ninguna deformación lateral, porque acuérdense que la carga de Euler es la carga mínima para que comience el fenómeno de pandeo. Por lo tanto, hasta este punto solo tengo deformación vertical, pero nada de deformación lateral. Y obviamente cuando alcanzo este punto, que ya se ocurre el fenómeno de pandeo, como se está pandeando la sección, ya se me empieza a deformar lateralmente, perdiendo totalmente su rigidez, y lo mismo pasa con la deformación vertical, es decir, como se me mueve para el lado sin rigidez, obviamente me tiende a bajar de la misma forma. Esto sería el caso crítico de una columna esbelta. Y la situación intermedia, obviamente la sección va a tener un rango lineal, no va a alcanzar nunca el valor de la fluencia que alcanzaría en el caso de una columna corta,
porque ¿qué va a ocurrir? Que se me va en este punto a comenzar a pandear, o sea, no a pandear, a fluir ciertas partes de la sección, y como empieza a perder rigidez, se me comienza a generar esta porción de curva que ya no es un tramo recto y recto, sino que genera una curvatura ahí, que es el caso de un intermedio entre una columna corta y una columna esbelta. Entonces, veamos esto, cómo ocurriría si es que yo lo veo en un gráfico en el que acá tengo K por L partido por R. Es decir, tengo, si ustedes quieren, el denominador de la carga crítica de Euler, o de la tensión crítica de Euler, y por otro lado, acá tengo el valor de la tensión crítica de Euler. Si ustedes agarran en Excel y tiran cualquier valor de pi e y van ploteando esto, de hecho esto yo lo ploteé en Excel, se van a dar cuenta que la curva sigue esta forma. ¿Ok? Esta es la curva teórica si la carga crítica de Euler fuera completamente cierta, ¿ya? Es decir, si se cumplieran todas las hipótesis de Euler, ¿ya? Y yo sé que obviamente mi sección no puede alcanzar una tensión infinita. Si ustedes ven, este valor va creciendo asintóticamente y puede llegar hasta infinito. Yo sé que ese valor infinito es un valor irreal, porque yo sé que mi sección puede alcanzar hasta una tensión en que es la tensión de fluencia, ¿no es cierto? Porque a partir de ese punto ya definimos la falla del elemento. Por lo tanto, esta curva en realidad no es una curva infinita, sino que va a tener un punto a partir del cual ya deja de ser cierta esta curva, y esa recta corresponde a la tensión de fluencia del elemento. Si yo, obviamente, me voy hasta el eje esta se llama la abscisa, ¿no es cierto? Voy a tener que el límite elástico teórico viene simplemente de acá a ser FCR igual a FI, ¿ya? Y si ustedes despejan cuál es el valor de K por L partido por R, que hace que este valor sea igual a FI, van a obtener que el valor es pi por raíz de E partido por FI. Es decir, este sería el valor crítico de la esbeltez global del elemento a partir del cual la sección alcanzaría su plastificación. ¿Ok? Pero este es un límite teórico, porque esta curva es la curva teórica de Euler, y yo sé que esta curva no es 100% cierta, porque tiene muchas hipótesis que son incorrectas. ¿De qué manera toma en cuenta esto el código? Dice, mira, obviamente para acá voy a tener lo que es el rango inelástico, para acá tengo el rango elástico. ¿Qué dice el código ISS? Dice, mira, ¿sabes que yo no voy a tomar este límite elástico teórico, sino que yo voy a tomar este límite elástico teórico? Voy a elegir un límite elástico teórico para una esbeltez más grande, ¿ya? O si ustedes quieren, para un valor de tensión más chico. Es decir, yo voy a asumir que la sección ya alcanzó su plastificación o incursión en el rango inelástico para un valor más bajo que el valor promedio. Si ustedes ven 4,71, si hacen el cálculo con sus celulares, van a ver que 4,71 es más o menos 1,5 veces pi. Es decir, el límite elástico que define el código ISC 360 es aproximadamente 1,5 veces el límite elástico teórico que tendría si ustedes usaran simplemente la curva de Euler. Es decir, a partir de este punto define que hacia acá la sección se va a comportar de manera inelástica y hacia acá se va a pandear de manera elástica. ¿Ok? Si ustedes reemplazan este valor, 4,71 por raíz de E partido por FI, acá donde dice K partido por L partido por R, y ven qué tensión les da, les va a dar más o menos 0,45 FI. ¿De dónde viene ese 0,45 FI? ¿Se acuerdan cuando yo les mostré las tensiones residuales y yo les decía que puede alcanzar hasta valores de 0,5 FI? Es para tomar en cuenta eso, en el fondo, que para que comience el comportamiento inelástico de la sección no tienen que alcanzar FI. Basta que alcancen 0,45 FI y con todas las tensiones residuales que tiene la sección, ya se les va a empezar a comportar de manera inelástica. Por eso es que el código define el límite a partir del cual, donde está la sección comportándose de manera elástica o inelástica, en 1,5 veces el valor teórico. Entonces, ¿qué dice? Dice, mira, de aquí para allá, no voy a asumir que se comporta de acuerdo a la curva de Euler, porque la curva de Euler, si ustedes van a la hipótesis, una de las hipótesis es que asumía que el comportamiento era lineal y elástico. Y en esta porción de acá estoy en el rango inelástico. Por lo tanto, no tiene ni siquiera sentido pensar en la curva de Euler de aquí para allá. Por lo tanto, el código plantea otra expresión para ver cuál es la carga crítica en este tramo. Y eso está dado, lo vamos a ver después, en la ecuación E32 del código.
en la que define que la tensión crítica en el rango inelástico para el pandeo por flexión es 0,658 elevado al cociente entre FI y FE, en que FE es la tensión crítica de Euler, o sea, la tensión elástica de Euler, eso multiplicado por FI. Es decir, de aquí, ¿se acuerdan cuando yo les decía que el estado de pandeo por flexión, la resistencia está dado por FCR multiplicado por A? El FCR que tienen que usar si están en este rango es este valor de acá. Y si ustedes ven más o menos la forma que tiene, y ustedes vieran cuál es la curva que les daría si usan el módulo elástico o el módulo reducido, van a ver que esta curva va a estar en un rango intermedio entre esos dos valores. Entonces, cuando alguien me preguntaba recién, no me acuerdo que me decía, profe, pero ¿y qué módulo elástico? O sea, ¿qué módulo usamos? ¿El reducido o el módulo tangente? No se tienen que preocupar de ese problema, porque ese problema ya lo resuelve el código al plantearle la tensión crítica de pandeo a través de esta ecuación de acá. Ya está tomando en cuenta que está usando alguno de esas dos teorías que se plantearon. FE viene siendo, básicamente, de ahí en la página siguiente lo voy a mostrar, pero FE es pi cuadrado por E partido por K por L partido por R al cuadrado. Es decir, es este valor de acá. ¿Ya? Ese es el valor de FE. De ahí lo vamos a ver con más detalle. Pero en el fondo, de aquí para allá, lo que tienen ustedes es que la forma en que calculan la tensión crítica que produce el pandeo, dado que están en el rango inelástico, es a través de esta expresión de acá, no con la teoría de Euler. ¿Y qué ocurre para el otro lado? Hacia el otro lado o hacia la parte elástica, lo que dice el código dice, mire, ahí Euler tiene razón. Esa es la forma que debiera tener la curva. Pero para tomar resguardos de que pueda haber excentricidad, etcétera, lo que dice, ¿sabe qué? No use toda la carga crítica de Euler. Use 0,877 o el 87,7% de la carga crítica de Euler. ¿Ya? Entonces, en resumen, el comportamiento de un elemento a pandeo por flexión, aunque la teoría dice que debiera ser esta línea azul de acá, eso no es cierto, por todo lo que les he explicado. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que ver? Hay que ver a partir de qué punto yo voy a definir que la sección se comienza a comportar de manera inelástica o cuando se va a pandear de manera elástica. El código lo define como 1,5 veces el valor teórico. O si ustedes lo quieren dicho de otra forma, lo define para cuando ustedes alcanzan una tensión crítica de aproximadamente el 45% de la tensión del límite de fluencia. Entonces, a partir de este punto de acá, o sea, cuando ustedes tengan un elemento que tiene una esbeltez mayor que este punto, ustedes van a tener que calcular esta tensión crítica como el 87,7% de la tensión de Euler. Mientras que de aquí para allá, no tienen que usar la expresión de la tensión de Euler, sino que tienen que calcular la tensión crítica a partir de esa expresión de ahí. ¿Ok? Entonces, vamos al código. Acá lo que les hice simplemente les imprimí una página del código. Entonces dice, la resistencia nominal a pandeo por flexión, esto viene siendo la sección E3 del código, dice, mira, la resistencia nominal a compresión para el estado límite de pandeo a flexión viene dado por F sub CR por A sub G, ya que era lo que yo les decía. Ahora, ¿cómo se calcula el F sub CR? Les dice, mire, si es que usted tiene que LC partido por R, LC es lo mismo que K por L, ya es una modificación que usa el código, pero en el fondo le está diciendo, sí, la esbeltez global, que es K por L partido por R, si esa esbeltez global es menor o igual que 471 por raíz de E partido por FI, lo que va a pasar es que, como la esbeltez no es muy grande, el elemento va a poder alcanzar la fluencia antes de pandearse, es decir, se va a pandear de manera inelástica. Y por lo tanto tienen que usar esta ecuación para calcular cuál es la tensión crítica que después van a usar en esta expresión de acá. De otra forma, si la esbeltez global es muy grande o es mayor que lo que define como el límite elástico, ustedes dicen, mire, use el 87,7% de la carga crítica de Euler. ¿Ok? De esa manera entonces ustedes ven cuánta es la resistencia al pandeo por flexión. Tienen que ver si están en este rango o si están en este rango. ¿Ok? Van a ver un ejemplo práctico en la ayudantía que les va a poder ayudar a entender de mejor manera lo que les estoy diciendo. ¿Ya? Eso viene siendo el pandeo por flexión. Entonces,
no sé si se entendió mucho, quizás yo sé que es un poco tediosa la clase porque les hablo de hartas cosas que pueden ser un poco complejas, pero al final del día quiero que se queden con una idea. El comportamiento de un elemento que está sometido a compresión para el pandeo por flexión depende si ustedes están en el rango elástico o en el rango inelástico. En el rango elástico quiere decir que cuando se pandea el elemento, ninguna parte, ninguna fibra de la sección alcanzó la tensión de fluencia. Y por lo tanto, el comportamiento es como el que predice Euler, ¿ya? Pero el código conservadoramente dice, mire, no tome todo lo de Euler porque puede tener excentricidad, etcétera. Por lo tanto, le dice, tome el 87,7% de lo que le diría Euler. Eso si es que todo está en el rango lineal o elástico. Obviamente, ¿cuándo voy a estar en el rango lineal o elástico? Cuando mi elemento es muy largo, ¿ya? Ojo que, como voy a echar un chiste un poco machista, pero como es como que el tamaño es relativo, ¿ya? O sea, en este caso, cuando digo largo o corto, ¿a qué me refiero? ¿Qué es grande o qué es chico? Entonces, por eso el código no habla simplemente de un largo en general, sino que habla de una relación entre el largo y obviamente el radio de giro de la sección. Es decir, dependiendo de qué sección tengo, es que considero si es largo o corto. ¿Ok? Por eso que no depende solamente del largo de la sección, sino que depende de la esbeltez global o de la relación entre el largo y el radio de giro del elemento. Ojo con eso. Entonces, si mi elemento es muy largo respecto obviamente al radio de giro, se me va a pandear de manera elástica y como se me pandea de manera elástica, sigo la idea de Euler tomando este resguardo de acá. Ahora, si mi sección es muy corta o muy chiquitita, lo que voy a tener es que no se me va a pandear de manera elástica. Es decir, algunas fibras van a alcanzar la fluencia. Y por lo tanto, seguir la lógica de Euler es erróneo, porque la teoría de Euler se basa en un comportamiento elástico. Entonces, ¿qué hace en ese caso el código? Toma esta expresión de acá, y esta expresión de acá no es ni más ni menos que un valor intermedio entre la teoría del módulo reducido y la teoría del módulo tangente. O sea, acá el código ya resuelve de qué manera asume que es el pandeo flexural en el caso de tener un elemento que está pandeándose de manera inelástica. ¿Ok? Eso ya está resuelto ahí. Con esto damos por cerrado lo que es el pandeo a flexión. ¿Ya? ¿Alguna duda? Porque ahora vamos a pasar al pandeo a torsión. ¿No? Ya, pasemos entonces al siguiente modo de falla, que es el pandeo torsional. ¿Qué quiere decir el pandeo torsional? Supongan entonces ustedes que tienen una plancha a la cual ustedes están aplicando una compresión uniforme, ¿ya? Obviamente esa plancha, si ustedes le aplican una compresión uniforme, se va a tender a pandear de esa forma así, es decir, va a tener un pandeo por flexión, ¿no es cierto? Pero si ahora ustedes doblaran una de esas planchas en 90 grados, lo que van a tener ustedes es que la rigidez a flexión de ese elemento va a crecer mucho, ¿ya? Es decir, si ahora ustedes en vez que tener esa sección de ahí, tienen una sección como esa y le mantienen la misma carga, va a haber aumentado mucho la rigidez a flexión de ese elemento. ¿Qué va a pasar? Entonces lo que va a ocurrir ahora es que si ustedes aplican la carga uniformemente distribuida sobre cada una de las partes de esa sección, cada una de estas secciones se va a tender a comportar como una columna y se va a comportar como si estuviera sometida a la lógica del pandeo de Euler. Entonces, si ustedes lo piensan, estos dos partes de la sección se están juntando en ese punto, pero están libres en los extremos. Entonces, si ustedes le aplican esa carga, obviamente cada una de estas partes se va a tender a pandear, y como se van a tender a pandear, obviamente el extremo libre se va a tender a mover más que lo que se mueve este extremo que está unido hacia el otro elemento, es decir, que es más rígido. Y por lo tanto, lo que pasa es que se genera este fenómeno de pandeo torsional porque cada una de las alas del elemento se tiende a pandear como si fuera un elemento de un pandeo en flexión, pero al componerse la sección genera este efecto de torsión, ¿ya? Y este fenómeno es lo que se conoce como pandeo torsional y en general ocurre solamente con aquellos elementos que tienen muy baja rigidez torsional, ¿ya? Particularmente este fenómeno hay que tomarlo en cuenta si ustedes están con perfiles ángulos o con perfiles T, ¿ya? Los perfiles T son los que tienen como la geometría una T, es como un doble T, pero solo la mitad. Si tienen perfiles ángulos o perfiles T, en general este modo de falla lo tienen que tomar en cuenta.
Les voy a mostrar un video que es súper bueno y que permite entender este fenómeno de pandeo en flexión. Dejen compartir la... Okay, we have two angles here. The difference between these two... Okay, we have two angles here. The difference between these two is the leg size. One is twice the size of the other. So you would think that the larger one should carry more load. But the theory we have seen previously indicates that this should carry less load. Ya. Bueno, no sé si todos entienden inglés, no quiero menospreciar nada, sino que quiero simplemente que todos vayan entendiendo lo que está explicando este caballero. Este caballero tiene dos ángulos, ¿ya? Son perfiles ángulos, y tienen exactamente el mismo largo los dos perfiles, ¿ya? El mismo largo, pero uno es un ángulo más grande que otro, es decir, como que, bueno, no se los puedo hacer con los dedos, tengo los dos dedos del mismo tamaño, pero es como si uno fuera así y otro fuera más cortito, ¿ya? Entonces, ¿qué pensaría uno en teoría? Uno diría, bueno, el ángulo que tiene las alas más largas debiera resistir más carga que aquel que tiene las alas más cortitas, ¿no es cierto? No sé si ustedes, como intrínsecamente uno tiende a pensar eso, que mientras más grande es la sección debiera resistir más carga. Lo que este caballero va a demostrar es que no es así. Lo que va a demostrar es que el elemento que tiene las alas más largas se va a pandear torsionalmente, mientras que el otro elemento no se va a pandear torsionalmente. Y como el otro elemento no se pandea torsionalmente, termina resistiendo más carga que el otro. ¿Ya? Si ustedes lo miran es un poco raro, porque acuérdense que la resistencia a pandeo viene dado por el producto entre el área y la tensión crítica, ¿no es cierto? Obviamente el ángulo que tiene las alas más grandes va a tener más área, pero la tensión que lo hace pandearse es muchísimo más baja. Entonces, aun cuando tiene un área más grande, el producto de FCR por A es más bajo que el que ocurre en un ángulo de alas más chicas. ¿Ya? Eso es lo que está tratando de demostrar este caballero. As a matter of fact, of these two loads, this member is going to buckle at the smaller one. So you can see that the section has twisted in a torsional buckling mode. ¿Lo ven? Ese elemento, que es el ángulo de las alas más grandes, efectivamente se tendió a pandear, pero no como lo entendemos, sino que, si lo ven, se tendió a hacer un twist, ¿ya? O a torsionarse la sección. Es decir, sufrió un modo de falla de pandeo en torsión. ¿Lo ven? And this is what's known as torsional buckling. Now I'm going to put in the smaller member. Put on the same load. And it carries it with no problem. ¿Se dan cuenta que resiste esa carga que hacía pandearse al otro elemento? Load to buckle this member. ¿Lo vieron? So larger does not mean stronger. ¿Les quedó claro entonces? No sé si, ahora estoy compartiendo de nuevo la presentación. No sé si les quedó claro. Entonces, el caballero, ¿qué demostró? Demostró que, en teoría, aunque uno pensaría que tener un ángulo de alas más grandes le generaría más resistencia al elemento, eso no es correcto. Porque este fenómeno de pandeo torsional es más importante mientras más grandes sean las alas del elemento, porque tiende, si ustedes lo piensan, cada sección es como una columna en pandeo, entonces mientras más larga es más fácil que se tienda a pandear ese elemento, ¿ok? Entonces, ¿qué demuestra este caballero? Este caballero demuestra que debido a este fenómeno de pandeo torsional es que el elemento de alas más grandes tiende a resistir menos carga que el otro ángulo, y eso se debe simplemente porque tiene mayor tendencia a experimentar este pandeo torsional, ¿ya? No sé si les queda claro primero como concepto qué es el pandeo torsional. Entonces, el pandeo torsional, aunque suena medio raro, es si yo tomo un elemento y lo comprimo, se me torsiona, ¿ya? Con una compresión lo torsiono, un efecto que es completamente indirecto, pero es real y es lo que se ve ahí. Ya, vamos a... Dice, bueno, si los dos ángulos son simétricos o no. Felipe Lorca me pregunta, ¿los dos ángulos eran simétricos?
No estoy seguro, Felipe, si los dos ángulos eran simétricos. Creo yo que sí, ya, que debieran haber sido simétricos. Pero no importa si son simétricos o no, ya. Si no son simétricos, lo que va a pasar es que, claro, un lado se va a tender a pandear más que el otro, pero aún así el fenómeno de pandeo torsional igual va a existir, ya. Y me pregunta Mauricio Sánchez si esto pasa por la inercia, y vamos a ver que sí, que la inercia es uno de los factores que afecta, pero que no es el único. El fenómeno no es exactamente igual como el pandeo por flexión, ¿ok? Entonces, bueno, eso vendría siendo el pandeo por flexión, de ahí vamos a ver la teoría. El pandeo flexo-torsional, simplemente para envolver, es la combinación del efecto simultáneo del pandeo a flexión y el pandeo torsional. Es decir, en el caso, por ejemplo, que ustedes tengan un ángulo, puede que ese ángulo se les pandee a flexión, es decir, se tienda a desplazar como un cuerpo rígido, si ustedes quieren, lateralmente. Torsionalmente va a tender a rotar, y flexo-torsional sería que, además de desplazarse, también se tiende a torsionar. ¿Ya? Es una composición de ambos fenómenos. ¿Ya? Ahí tendrían unas imágenes que muestran cómo sería el fenómeno si ustedes tuvieran esa sección sometida a los distintos modos de falla. Entonces, ¿qué pasa respecto al pandeo flexo-torsional? La teoría la desarrolló en 1961 este caballero Blasov, ¿ya? Y ustedes podrían buscar este paper, y en este paper está explicada el desarrollo de esta teoría. Yo no me quiero ir tan atrás porque si no, ahí sí que no terminamos nunca. Pero necesito que me crean algo, que la carga crítica que determina el comienzo del pandeo flexo-torsional de un elemento viene dado por esta ecuación de acá. En esta ecuación, la incógnita es Fe, ¿ok? Entonces, Fe es la tensión a la cual comenzaría el fenómeno de pandeo flexo-torsional, ¿ya? Un poco una analogía del pandeo a flexión, ¿ok? Esa carga crítica a partir de la cual comenzaría el pandeo flexo-torsional cumple esta ecuación de acá. ¿Qué quiere decir cada término de esta ecuación? Fex y Fei son las cargas críticas de Euler respecto al eje principal X y al eje principal Y. Es decir, vendría siendo pi cuadrado por E partido por K por L partido por, en este caso, Rx y en el otro caso, Ri. ¿Ok? Fez es lo que se conoce la carga de pandeo torsional, ¿ya? Si fuera exclusivamente torsional. Vamos a ver la expresión a continuación. X0 y 0 son las coordenadas del centro de corte de la sección. Yo no sé si se acuerdan ustedes qué es el centro de corte. El centro de corte, acá está la definición que yo la encontré. El centro de corte es aquel punto de la sección en la cual, si yo aplico la carga en ese punto, no se genera ninguna torsión en la sección. ¿Ok? Ese es por definición el centro de corte. Si la sección es simétrica en los dos lados, pasa que el centro de corte coincide con el centroide de la sección, ¿ya? Y en ese caso, X0 e Y0 serían 0, ¿ok? Pero, por ejemplo, en el caso de una canal, van a ver que el centro de corte está alejado del centro de la sección, ¿ya? Pero, en resumidas cuentas, el centro de corte no es ni más ni menos que aquel punto de la sección en el cual, si yo aplico la carga, no se genera ninguna torsión en la sección. Ese es por definición el centro de corte. Y además, esta expresión, entonces, tenemos por un lado las tres tensiones de críticas de Euler, una respecto al eje X, Y otra respecto al eje longitudinal. Tenemos las coordenadas del centroide, perdón, del centro de corte respecto al centroide, y tenemos a su vez el radio de giro polar de la sección, que también es una propiedad geométrica de la sección. ¿Ok? Entonces, acá están los valores. La tensión crítica Fex no es ni más ni menos que pi cuadrado por E partido por el largo al pandeo en la dirección X partido por el radio de giro en la dirección X. En Y es lo mismo. El largo, siempre arriba se mantiene el pi cuadrado por E, pero abajo es el largo en pandeo en la dirección Y respecto al radio de giro en la dirección Y, y el pandeo torsional viene dado por esta expresión de acá, ¿ya? Que es un poco compleja porque depende de esto que se conoce como la constante de alabeo de la sección, y depende de J, que es la constante torsional de la sección. Entonces, cuando alguien me preguntaba recién si eso dependía solamente de la inercia, no depende solo de la inercia, depende de otras propiedades geométricas, como es, por ejemplo, la constante de alabeo
y la constante torsional de la sección. ¿Ok? Y el módulo de inercia polar se define como este término de acá, que es simplemente x0 más y0, que son las coordenadas del centro de corte, más la inercia en x, más la inercia en y partido por el área. ¿Ok? Usted me dice, puta profe, pero está lleno de variables, sabe que ya no entiendo nada, ya esta cuestión no la sé calcular. ¿Ya? Pero yo les digo que la vida no es tan cruel con nosotros los ingenieros, porque existen tablas, por ejemplo, es una tabla, de ahí les voy a hacer una clase en que les voy a enseñar a usar las tablas. Esta es una tabla esta es una tabla del ICHA, que es el Instituto Chileno del Acero, pero no es ni más ni menos que una adecuación de una tabla del ISC, ¿ok? Entonces, acá, para una sección canal cualquiera, por ejemplo, si ustedes ven esta canal, se denomina C 300 por 50, y en este caso la primera sería por 17,8. Eso quiere decir que tiene D 300, es decir, tiene 300 de alto, B 50, es decir, tiene un ancho de ala de 50, y el peso son 17,8 kilos por metro. Eso, si ustedes lo transforman en algo coherente, es básicamente un perfil que tiene un espesor de 6 milímetros. ¿Ok? Entonces sería 350 por un espesor de 6 milímetros. Y si ustedes ven, acá, para esta sección, le entregan cuál es el valor del momento de inercia polar, este R0. ¿Ok? Entonces, si estaban diciendo, qué difícil de calcularlo, no tienen ni que calcularlo. Se meten a la tabla y ahí encuentran el valor del R0. De igual manera, está dado el valor del X0, ¿ya? Que es la coordenada. Se dan cuenta que acá el centro de corte de esta sección está acá y el centroide está acá. Entonces, esa distancia de ahí es lo que se llama X0. Y usted me va a decir, profe, ¿y a dónde está el I0? El I0 vale 0 para esta sección, porque como es simétrica en este sentido, la ubicación del centro de corte, si ustedes ven, coincide con el centroide. Entonces, no hay coordenada I0. El I0 vale 0, ¿ok? El valor de J también está dado. Y el valor de CW también está dado. ¿Ok? Entonces, todo esto que tenían que calcular antes, el X0 está dado, el Y0 está dado, el IX está dado, el Y está dado, el A sub G está dado, perdón, está dado incluso el R0, está dado el CW, está dado el J, es decir, están dadas todas las propiedades, por lo tanto, el cálculo de todas estas cosas es súper sencillo. ¿Ven? Acá, por ejemplo, está el radio en X, ahí está el radio en Y, ¿se dan cuenta? Entonces están todos los valores que ustedes necesitan para los cálculos tabulados. Lo único que tienen que hacer ustedes es meterlo en la fórmula y usarlos. ¿Ok? Entonces, quedan 2 minutos y se nos va a cortar de nuevo la clase. Si es que si ustedes van a esta ecuación de acá, y ustedes tienen que la sección es simétrica respecto a un eje, ustedes van a tener o X0 va a ser 0 o Y0 va a ser 0, como en este caso. ¿Ya? Entonces supongan que X0 vale 0. Por lo tanto, su expresión se reduce, porque si X vale 0, se le reduce la expresión a este valor de acá. Y además, obviamente, ustedes pueden simplificar estos dos valores y por lo tanto llegar a esta ecuación como la ecuación que determina la carga a la cual comienza el pandeo flexo-torsional de un elemento que tenga un eje de simetría. ¿Qué es esto? No es ni más ni menos que una ecuación cuadrática. ¿Cómo se resuelve? Porque acá tienen FE al cuadrado y ahí después tienen FE y el valor sin cuadrado. Es decir, esta es una ecuación cuadrática para FE. ¿Y se acuerdan cuál es la solución de una ecuación cuadrática? Menos B más menos raíz de B cuadrada menos 4AC partido por 2A. Si ustedes aplican esa solución a esta ecuación de acá, encontrando obviamente cuál es A, B y C, van a llegar a que esta es la solución del problema. ¿Ya? Que la tensión a la cual se origina el pandeo flexo-torsional viene dado por esta expresión de acá, ¿ya? En que el valor de H, bueno, lo pueden ver en el código, viene dado por una expresión que también es una constante, depende de las propiedades geométricas. Pero ¿qué les quiero decir? Si tienen un eje de simetría, en vez de tener que resolver esta ecuación de acá, que es una ecuación más compleja, simplemente esta es la carga que determina cuándo comienza el pandeo flexo-torsional de un elemento que tiene un eje de simetría. Si tiene dos ejes de simetría, más fácil todavía, porque X0 es igual a 0 e Y0 es igual a 0. Por lo tanto, la ecuación se les reduce a este valor de acá. Y obviamente, para que esto sea 0, tienen tres opciones. O FE es igual a FX, o FE es igual a FI, o FE es igual a FZ.
estos valores de que FE sea igual a FX y FE sea igual a FI son triviales porque son las soluciones del pandeo por flexión. Por lo tanto, en este caso voy a tomar solamente el caso que FE sea igual a FZ y por lo tanto está dado por esta expresión de acá, que era la que yo le había dado anteriormente. Por lo tanto, si tienen dos ejes de simetría, la carga a partir de la cual comienza el pandeo flexo-torsional viene dado por este valor de acá. ¿Ok? Se me va a cortar en cualquier momento, nos volvemos a conectar en